Señores, AM4 no ha muerto. Ya llegando al 9º año de vida de la plataforma, la estrategia del gigante dirigido por Lisa Su es brutal. No dejan morir AM4. Y ahora se suma que están pensando en Latinoamérica. Sí, así es, señores, aplausos. Así que quédate aquí conmigo porque te voy a explicar lo más resumido posible sobre esta noticia. Increíble como parece, pero AM4 ya tiene casi 9 años en el mercado y resulta que recién este día 5 de junio AMD nos acaba de sorprender lanzando el nuevo Ryzen 5 5500X3D, siendo así que completamos la escalera de los procesadores con 3D caché. Primero había llegado el 5800X3D, que le hicimos video en el canal, 5700X3D, el año pasado nos dieron el 5600X3D y ahora el hermano menor el 5500X3D. Videocards, chapuzas y varios otros medios hicieron eco de la información, pero tú de seguro tienes una duda. ¿Qué trae de nuevo? Ven conmigo a la pantalla. Vengan conmigo a la pantalla y veamos las especificaciones de este 5500X3D. Vayamos. Fíjense una cosa muy importante en esto, y no solamente es que es un procesador diseñado aquí como dice para Latinoamérica, aquí dice claramente que está diseñado para el segmento entusiasta. Ahora, estamos hablando de un procesador de 6 núcleos con 12 hilos, arquitectura Zen 3, específicamente es la arquitectura Bermer, con un reloj base de 3 GHz, un máximo de 4 GHz, una caché L1 de 384 KB, 3 MB para la caché L2 y 96 para la caché L3. Un TDP ya predeterminado por la misma AMD, como lo vienes viendo aquí, de 105 watts. Bueno, esto es un chip diseñado y fabricado en los 7 nanómetros de TSMC, por lo que no hay mucho que decir. Este chip era prácticamente lo que ya había en el mercado. Pero vamos a ir abajo porque lo más importante no está solamente aquí. Aquí nos confirman los soportes de los chipsets, el socket y todo eso. Además, la temperatura máxima de funcionamiento 90 grados. Pero lo más importante, conectividad directa para PCI Express 4.0 de 24 líneas, 20 líneas totalmente usables para la gráfica. Un máximo de 128 GB, DDR4 en su memoria, soporta hasta 3200 MB transfers. Hay que decirlo, se requiere una tarjeta gráfica independiente, un procesador diseñado sí o sí para jugar en 1080p. Este es el procesador que acaban de lanzar y que te lo voy a confirmar aquí. Lo dice que lo lanzaron recientemente el día 5 de junio. Así que continuamos. Vayamos a ver lo que decía Tech Power Up. Y aquí hagamos énfasis que los rumores salieron del leaker Zed-One. Como ves en pantalla, también nos deja saber que el rumor nos dice sobre un precio menor a los $200. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y antes de seguir, hagamos un juego. Déjame saber en comentarios y juguemos a que vamos a acertar cuánto será su precio oficial. Los leeré abajo, yo les diré el mío, pero solo si se quedan hasta el final. En el siguiente párrafo dice algo clave. La decisión dependerá en gran medida del precio, ya que actualmente no tenemos disponibilidad en ninguna tienda online. Igual, hagan saber ustedes si lo han llegado a ver. Pasando a una de las fuentes oficiales, Videocards, lo que más llama la atención es la fecha en que esta misma fue lanzada. Prácticamente ningún medio se dio cuenta. 5 de junio nos dicen. Si bien la plataforma de AM4 tiene su tiempo, ¿es sorpresa? Pues te voy a ser sincero, no es sorpresa que lo haya hecho AMD. Pues fíjate que el rumor existía desde agosto del año pasado, es más, ya hay otros creadores y noticias que lo reseñaron en su momento, pero lo que sí es sorpresa es que este CPU sea lanzado directamente para Latinoamérica. ¡Buen intento, paposo! Ojo, pero déjame decirte algo que no soy yo quien lo dice. Ven conmigo a la pantalla para que te des cuenta. Y es que la misma AMD es la que nos está confirmando todo esto. Fecha de lanzamiento 5 de junio del año 2025. Sumamos que podría ser un procesador que cueste menos de $200 y en términos lógicos se sitúa por debajo de su hermano 5600X3D. Podría ser una opción clave para un PC económico, sí, pero aguanta, porque hay una razón extra y no es porque AMD quiera conquistar Latinoamérica. Si bien hay otros sitios como Noticias 3D, que solo hace un resumen, o PC Master Race, que también lo hace, es momento de enfocarnos en la salsa. Los niños necesitan un héroe.
Creo que Lisa Su lo pensó al hacer este lanzamiento, pero escucha atentamente. Lo que digo lo colocó en medio chapuzas informático, y es que más bien la empresa que lidera la doctora tiene más bien planes de arrebatarle cuota del mercado al socket LGA 1700. Y si ya has visto el video que hice sobre Intel, sabrás un poco de lo que está sucediendo adentro de la compañía, dándole más competencia a Raptor Lake Refresh, o sea, 13ª y 14ª generación, lo que solo significa que Intel la va a pasar muy mal si nos centramos en un rendimiento a nivel de gaming que pueda sorprender. Así que espérate, para medio darte una idea de dónde se podría situar en gaming este CPU. Eso sí, leeré esto tal y como sale. Como era de esperar, esta CPU está fabricada en los 7 nanómetros de TSMC, por lo que siendo un nodo ya maduro, son palabras simples, pero que ya habiendo visto el éxito rotundo de los X3D, siguieron en búsqueda de ese pequeño espacio, más que nada gracias a una plataforma muy bien posicionada. Vamos a ver lo que te dije del rendimiento ahora. Lo que necesitamos es darte una idea, ya que Testing Games tiene lo que buscamos. Ya viste que las especificaciones, y estás viéndolo en pantalla, que entre el 5500 X3D y el 5600 X3D difieren un poco esas especificaciones. Entonces lo que debe suceder es, si nos vamos a posicionar entre el X3D y su versión X, todo lo vas a ver en pantalla, ¿ok? Ellos usaron una 4090 para las pruebas, pero date una idea. En Hogwarts Legacy deberíamos estar sacándole más el jugo a la GPU. Es más, para esa diferencia, hazte la idea de qué es lo que está sucediendo. Hay un título que, si bien te parecerá raro, es muy exigente. Hablo de The Last of Us parte 1. Fíjate allí que podríamos ponernos entre estas dos CPU, lo que, claro, ya sería un buen rendimiento dependiendo el precio. Más tarde te digo el mío. Un juego que le saca mucho partido a los X3D es Microsoft Flight Simulator, con lo que solo poner 3 de caché te daría con una 4090 hasta un 25% más de rendimiento en promedio. Situación que se repite en Hitman 3, porque verás esa diferencia, y lo que quiero es que comprendas es a dónde podríamos situarnos. Recuerden, este CPU está diseñado para 1080p. Estoy más que seguro que AM4 no ha muerto. Es más, AMD le ha querido dar un pequeño empujón extra para que más gente se monte en esta plataforma. Ahora te toca decirme en comentarios si crees que será un éxito o pasará desapercibido. Yo no me puedo ir sin decirles mi visión. Y creo que su precio oficial estará sobre los $180, un punto súper competitivo, dado que el 5700 X3D estaba en su mejor momento sobre los $225. Captura que están viendo en pantalla es un poquito vieja, pero dado que el 5600X está sobre los $130 en Amazon y sobre los 160 veremos rondando estas tres opciones que tienes en pantalla, podríamos esperar unos $180. Cualquier cosa, es solo un pronóstico. Tú me puedes dejar el tuyo aquí mismo abajo en comentarios, y si tienes ganas de saber sobre lo que dije del 5800 X3D, ven conmigo a este video.